Ok, el día de hoy explicaré acerca de los principios de menor onerosidad posible en la ejecución. Este es el principio de menor onerosidad posible en la ejecución. Este principio constituye una consecuencia lógica del deber constitucional de preservar la dignidad de la persona humana. Aquí se busca nivelar situaciones en sentido a que, si bien el ejecutante tiene todo el derecho a recuperar su crédito impago, dichos mecanismos deben ser los que menos sacrificio posible le generen al deudor. Nos debe de quedar bien en claro que ninguna ejecución puede desbordar los criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Es por eso que los jueces deben buscar un equilibrio sin poner en riesgo el recupero del crédito del acreedor, buscando preservar y evitar un abuso del derecho procesal respecto a la ejecución en sí, a través de medidas menos onerosas posibles al deudor. Ejemplo: en el artículo 736, inciso 3 del Código Procesal Civil, cuando se remate más de un bien, el acto se dará por concluido bajo responsabilidad cuando el producto de lo ya rematado es suficiente para pagar todas las obligaciones exigibles en la ejecución y las costas y costos del proceso. Principio de resultado. Este principio marca una de las grandes diferencias existentes entre los procesos cognitivos y los ejecutivos. Mientras la isonomía procesal se exige en los primeros, en el segundo existe una marcada predominación del acreedor sobre el deudor. Y es que toda la ejecución se pone al norte de procurar la íntegra satisfacción del crédito en beneficio del acreedor. Es por ello que el ordenamiento le confiere diversas atribuciones a los ejecutantes, como por ejemplo escoger el bien sobre el cual puede recaer la agresión patrimonial, embargo, eventualmente optar por la adjudicación en pago ante la frustración de los remates, disponer de la ejecución, acordar actos jurídicos en etapa de ejecución y, llegando el caso, a desistirse o suspender de algunos actos de ejecución. Solicitud de suspensión de remate. Principio del contradictorio. Conforme lo refiere Tarcía, en la ejecución se ha reconocido un contradictorio parcial y atenuado con relación al proceso declarativo parcial, en cuanto al limitado, en cuanto al objeto. Solo los temas que pueden interesar a la actividad ejecutiva, atenuado, porque se desarrolla en los modos rápidos e informales de un proceso que tiende a la mayor celeridad e inmediatez en la actuación de la sanción ejecutiva y que conforma consecuentemente tanto los poderes declarativos y probatorios de las partes como resoluciones del juez. Principio de responsabilidad patrimonial. Este principio no es otra cosa que aquel estado de sujeción del patrimonio del obligado por las obligaciones que éste haya contraído. Este principio se traduce: el deudor responde por el cumplimiento de todas sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros. Cuando este precepto dice que el deudor responde con todos sus bienes en forma implícita, se refiere a que el deudor solo responde por sus obligaciones con sus bienes. Es decir, el deudor no está sujeto a ninguna forma de agresión a cargo del acreedor que afecte a su persona. En la evolución histórica. En las 7 tablas, el demandante vencedor, ante el incumplimiento del demandado a lo condenado en la sentencia en transcurrido 30 días, podía dar inicio a la ejecución mediante la manus iniectio. En efecto, se dirigía la misma contra la persona, no contra sus bienes, y este era conducido ante el pretor, teniendo así el derecho de llevárselo a su casa y tenerlo ahí encerrado durante 60 días. Dentro de este plazo se llevaba al condenado durante 3 nundinae, esto es, durante 3 días de mercado en presencia del pretor, y se proclamaba ahí su deuda para ver si se presentaba alguien a satisfacerla. Intentada inútilmente esta formalidad y transcurridos los 60 días, el acreedor pasaba a ser directamente patrono del deudor, condenado a su favor, de manera que podía venderlo y hasta hacerlo esclavo por derecho civil. La lex
Poetelia Papiria del año 326 dio inicio a la transformación del procedimiento ejecutivo, orientándose poco a poco a ser un procedimiento destinado a satisfacer al acreedor con los bienes de su deudor. Según este procedimiento, el acreedor se presentaba ante el pretor para solicitar la adictio del deudor, lo cual importaba que el deudor fuera conducido a la casa del acreedor, siendo detenido allí hasta que el crédito fuese satisfecho. Este nuevo procedimiento se orientaba no solo a obligar al demandado al cumplimiento de su obligación, sino que también permitía la intervención de los suyos para la satisfacción del crédito del acreedor. En el caso del abonorum venditio, fue un procedimiento dirigido contra el patrimonio del deudor, el cual se dividió en dos periodos. En el primero se oponía a los acreedores en posesión del patrimonio, missio in possessionem, acreedores en posesión del patrimonio, mientras que en el segundo se llegaba a la venta de dicho patrimonio como universalidad, y con el precio logrado por la venta de los mismos se obtenía la satisfacción de los créditos. Bonorum venditio. Sin embargo, este principio no es absoluto. Si consideramos que como excepción y por un tema de humanidad, o para reservar al deudor un mínimo de recursos vitales, condición de una subsistencia digna, así como los instrumentos necesarios para el ejercicio de su actividad profesional, que a la larga puede redundar en beneficio del propio acreedor, es la propia norma quien en forma expresa establece el régimen de los bienes inembargables, el cual el propio Código regula en su artículo 648 del Código Procesal Civil. Principio de transparencia patrimonial. Para que la ejecución dineraria sea efectiva, no solo basta anunciar que el deudor responderá con sus bienes, sino que además necesitaremos instrumentos que tornen accesibles el patrimonio de éste para poder afectarlos. La eficacia de un sistema ejecutivo como instrumento de satisfacción de los derechos del acreedor constituye un grave problema, por no decir el problema. La ubicación de bienes que le pertenezcan al obligado, que puedan ser susceptibles de afectación, a fin de poder ejecutarlos ante el incumplimiento de la obligación. Es por ello que este principio exige de la existencia de mecanismos capaces de lograr individualizar y ubicar bienes del deudor para que estos puedan ser afectados jurídicamente y responder así por la obligación. Según el Código Procesal Civil, el artículo 692A, señalamiento de bien libre y procedimiento de declaración de deudor judicial moroso. Muchas gracias.